a leer algo de su reseña. Espero no tardar tanto, como dijo el doctor Rubén, que les aburremos y les robemos tiempo de su conferencia. Sin embargo, bueno, si bien usted nos había mandado una reseña, creo que había sido bastante modesta, a lo mejor prolongamos un poco la semblanza de su trayectoria, pero bueno, les presentamos a la doctora Lina Mariel Hoyos Campo. Es una científica multidisciplinaria con experiencia destacada en la academia, en la industria y en la industria como fundadora de empresa. Obtuvo su maestría y doctorado en física en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, donde desarrolló su expertise especializado en sistemas cuánticos de vanguardia. Posteriormente desarrolló 2 estancias postdoctorales, la primera en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, trabajando con átomos fríos y espectroscopía láser de precisión. La segunda en el prestigioso grupo de materia cuántica y luz de la Universidad de Durham, en Inglaterra, una de las instituciones de mayor reconocimiento internacional en la física cuántica y tecnologías emergentes. Durante su formación y trayectoria postdoctoral, la doctora Hoyos Campo consolidó su experiencia en áreas fundamentales para la tecnología cuántica, incluyendo trampas magneto-ópticas, enfriamiento láser, interferometría atómica y manipulación de sistemas cuánticos a escala nanométrica. Su línea de investigación se centra en el estudio de transiciones prohibidas por dipolo eléctrico en átomos alcalinos, utilizando técnicas avanzadas de espectroscopía de alta resolución. Sus contribuciones científicas han sido publicadas en revistas de primer nivel internacional como Physical Review A, Journal of Physics B, Atomic Molecular and Optical Physics, en el New Journal of Physics y en Photonics. Su trabajo ha sido particularmente relevante en la caracterización del rubidio para aplicaciones en la computación cuántica, en metrología de precisión, estableciendo métodos no perturbativos para estudiar dinámicas atómicas en trampas magneto-ópticas en operación. Uno de los proyectos destacados en su trayectoria fue Gravico, la colaboración multiinstitucional para el diseño de la construcción del primer gravímetro cuántico portátil en México. Este ambicioso proyecto fue financiado por FORCIT. Reúne los principales grupos de investigación en manipulación de sistemas cuánticos del país y representa un hito en el desarrollo de sensores basados en tecnologías cuánticas con aplicaciones directas en la exploración geofísica, localizando recursos naturales y haciendo monitoreo sísmico. La participación de la doctora Hoyos Campo como colaboradora internacional en este proyecto subraya su reconocimiento de la comunidad científica mexicana y su compromiso en el desarrollo científico de la región. Más allá de eso, su labor investigadora, la doctora Hoyos Campo se destaca en su compromiso con la formación de nuevas generaciones científicas. Es fundadora de una plataforma de desarrollo profesional para mujeres que desean construir una carrera en la ciencia de datos, demostrando su liderazgo en la reducción de la brecha de género en campos STEAM. Su capacidad de comunicación científica ha alcanzado audiencias globales, ha creado contenido educativo sobre átomos fríos y temperaturas ultrabajas en TED-Ed, que ha llegado a más de 1.5 millones de espectadores. Adicionalmente, su expertise es reconocida por la Comisión Europea, donde se desempeña como evaluadora experta de propuestas de investigación de vanguardia para el programa Horizonte Europa, contribuyendo a dar forma a las prioridades de investigación en física atómica, molecular y metrología. Su versatilidad interdisciplinaria incluye el dominio de técnicas avanzadas de ciencias de datos e inteligencia artificial que le permiten abordar desafíos científicos desde la perspectiva innovadora que conecta la física fundamental con aplicaciones tecnológicas de tecnología emergente. Es un honor contar con la presencia de la doctora Hoyos Campo, que nos acompaña en este 10º aniversario de la licenciatura en Ingeniería de Nanotecnología. Muchas gracias y bienvenida. Pues buenos días, muchísimas gracias y muchísimas gracias al comité organizador por invitarme a estar aquí con ustedes el día de hoy, tener la oportunidad de contarles un poco sobre el mundo cuántico, un poco de lo que he hecho y de mi trabajo a lo largo de mi trayectoria profesional. Así que es un gusto para mí estar con ustedes aquí y quizás la primera pregunta es si están listos y listas para que nos adentremos en el mundo cuántico.
que ha sido un uso formal. Ok. Muy bien. Pues bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de la cuántica. Y vamos a empezar con esta idea. Tenemos átomos, tenemos moléculas alrededor de nosotros en todo momento. El objetivo principal, una de las cosas con las que me gustaría dejarlos al finalizar, es que puedan tener esta idea de cómo, si combinamos nanotecnología y combinamos avances cuánticos, podemos tener dispositivos que a mí me parecen absolutamente increíbles y que me gustaría poder contagiarles un poco de esa emoción sobre la clase de cosas que podemos crear. Pero viendo un poco esta imagen, tenemos átomos en todo lado. Resulta ser que ahorita estamos en este auditorio, estamos a temperatura ambiente, quizás unos 18 o 20 grados, ¿verdad? Y me gustaría que por un momento pensaran, ¿cuál creen que es la velocidad con la que las moléculas, las partículas del aire, en su mayoría son nitrógeno, se están moviendo en este momento? Piénsenlo por un momento. Estamos hablando de 10 metros por segundo, 100 metros por segundo, 500, 1000. ¿Quiénes creen que está por debajo de 500 metros por segundo? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que está por encima de 1000 metros por segundo? No tenemos menos, o sea que es mucho más que 1000. Bueno, pues déjenme contarles que las partículas a nuestro alrededor en este momento se están moviendo aproximadamente a 300 metros por segundo. 300 metros por segundo, si lo piensan, es una velocidad muy alta. O sea, estamos hablando de, en un solo segundo, las partículas se movieron 300 metros. O sea, eso abarca muchísimo más que lo que hay en este auditorio. Entonces, el mundo cuántico está alrededor de nosotros en todo momento, aunque nosotros quizás no lo percibimos, no nos enteramos más que del mundo clásico de manera más directa. El mundo cuántico es esta cosa que está sucediendo quizás en el trasfondo, pero que nosotros no percibimos directamente. Entonces, parte de eso es lo que me gustaría poder contarles el día de hoy. Y empezamos con esos 300 metros por segundo y vamos a ver hasta cuánto vamos a llegar, o cuál va a ser la variación que podemos tener o que podemos crear cuando tratamos de manejar o controlar el movimiento de los átomos en el ambiente. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito sobre la trayectoria profesional que he tenido. Y mi intención completamente con esta diapositiva y con contarles esto es de poder dejarles un poco la idea de que su trayectoria profesional es lo que ustedes deciden, que no hay una línea particular que tengan que seguir, que ahora se inscribieron, están cursando su licenciatura, pero eso no significa que tengan que seguir en la misma línea siempre. Lo que eso significa, o la manera en la que yo lo veo, me gustaría poder dejarles un poco de eso, es que ustedes están adquiriendo una serie de habilidades, de conocimiento y de herramientas que les permiten poder moverse hacia otras direcciones, hacia otros temas, hacia otras incluso licenciaturas, maestrías. Pueden tener un futuro profesional completamente distinto del que quizás puedan tener ahorita en mente desde la parte académica. Y se los digo porque cuando podemos tener esa visión es algo muy expansivo. Es el preguntarse, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí más me gusta de lo que he aprendido en mi licenciatura en nanociencia? Pues lo que más me gusta son estos temas. ¿Y esto de dónde podría enfocarlo? ¿Qué otra carrera podría hacer? ¿Qué maestría podría hacer? ¿O qué empleo podría obtener? ¿O qué pasantía podría hacer? Entonces, si les muestro por acá, yo inicié mi maestría y doctorado en física en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, en Cuernavaca, y en ese momento me dediqué a trabajar con láseres. Entonces, me dediqué a trabajar con plasmas. Lo que ven aquí son plasmas, quizás la imagen es un poco chica, perdón por eso, pero lo que ven aquí son plasmas que están siendo generados utilizando gases particulares dentro de algo que se llama una cámara de vacío. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello.
Pero los plasmas son esta cosa súper bonita y súper llamativa, y me gusta mucho mostrarlo porque, si lo notan, tienen distintos colores, y los colores dependen del tipo de átomo o molécula que yo estoy utilizando para generar el plasma. Entonces, yo empecé con plasmas, y después de eso, cuando terminé mi doctorado, lo siguiente que hice fue mi primer postdoctorado en el ICN, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y ahí me dediqué a los átomos fríos. Entonces, si le notan, ahí viene un primer cambio. Hay algo de base, hay algo de fondo, y son los átomos, es la óptica, los láseres un poco, pero ahora es pasar completamente de plasmas a un tema distinto en física, que son los átomos fríos. Es el aprender una serie de técnicas nuevas, es el aprender una serie de, quizás teorías nuevas que en algún momento durante mi carrera vi, pero que es de esas cosas que, ya saben, uno ve, nunca lo vuelve a utilizar, y como que lo deja por ahí en el olvido. Bueno, pues es el volver a retomar ese tipo de cosas para poder hacer algo con los átomos fríos. Luego de ese primer postdoctorado, hice un segundo postdoctorado en la Universidad de Durham, en Inglaterra, y en este segundo postdoctorado estuve trabajando en algo que se llama mezclado de 4 ondas, pero que también involucra a la larga átomos fríos. Después de ese segundo postdoctorado, tuve una posición como científica de datos en una empresa de consultoría ubicada en Nueva York. Y después de eso, un cambio adicional es que decidí ser fundadora. Y esta parte de fundadora viene mucho por lo que a mí me apasiona hacer. Ahí en ese momento decido, bueno, pues me gusta mucho la parte de procesamiento del lenguaje natural, voy a hacer algo con ello. Me gusta mucho poder ayudar a cerrar la brecha de género que existe en las áreas de STEM, y me gusta muchísimo poder apoyar a todas las mujeres y en general a todos los profesionales que quieren tener una carrera en datos, en inteligencia artificial, que quieren obtener un empleo en esas áreas. Entonces, a eso es parte de lo que también me he dedicado. Y también, gracias a mi maestría, a mi experiencia como postdoctoral, a mi doctorado, también trabajo como evaluadora para la Comisión Europea en los proyectos que se llaman Proyectos Horizon. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero con todo esto lo que quiero mostrarles es que no hay una línea por seguir, no hay una línea fija en la que haces una licenciatura, maestría y doctorado en lo mismo, y luego te vas a trabajar como investigador o investigadora en una universidad. Si eso es lo que quieren, pues está perfecto. Pero si quieren cuestionarse, si quieren preguntarse si hay algo distinto que quizás les apasione un poco más, quiero mostrarles con esto que es absolutamente posible y que ustedes pueden guiar totalmente el camino hacia donde ustedes quieran en su carrera profesional. ¿Okay? Pues bueno, después de esto, vamos a entrar ya en materia. Entonces tenemos el mundo de nanopartículas. Entonces tenemos por un lado cuáles son los ejemplos o cuáles son las aplicaciones que podemos tener en el mundo de la cuántica, que son bastante relevantes para todos nosotros, cosas que utilizamos en el día a día, por ejemplo. Tenemos por un lado los relojes atómicos, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el GPS, tenemos chips para medicinas ultra precisas. Dispositivos médicos es algo que imagino que muchos de ustedes han escuchado durante su licenciatura, durante su carrera, como una aplicación muy directa. Tenemos los gravímetros, las compuertas de alta precisión para computación cuántica. Y también tenemos sensores, ahora que se han desarrollado en microgravedad, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Entonces tenemos una gran cantidad de opciones y de aplicaciones cuando combinamos toda la investigación y todos los recursos que nos permite el mundo cuántico, por ejemplo, con nanotecnología. Ahora, si pasamos del mundo clásico, vamos aquí al mundo clásico, y pasamos al mundo cuántico, pues ya las cosas empiezan a tomar un matiz distinto. Ya las cosas empiezan a lucir de una manera distinta, ya no estamos hablando de, en este ejemplo muy básico, de una línea recta, sino que ya estamos hablando de escalones, para referirnos a la cuantización de la energía, la cuantización que se sufre en el mundo cuántico. Y es que en la física cuántica, cuando mezclamos o combinamos la física cuántica con la fabricación de precisión, podemos tener otra estructura para la próxima revolución tecnológica.
Y por el otro lado tenemos la nanotecnología, que es la base que permite que estas tecnologías cuánticas puedan ser prácticas y puedan ser escalables. Entonces, si lo notan, lo que ustedes están estudiando y a lo que ustedes actualmente se dedican, es algo que es básicamente este puente que permite pasar del mundo cuántico, en el que los físicos experimentales o teóricos se dedican a entender qué es lo que está pasando, pero para poder pasar de eso a que tengamos algo práctico, a que tengamos algo escalable, ahí es donde ustedes entran. Entonces tenemos unas ventajas increíbles, las ventajas cuánticas se hacen accesibles en múltiples industrias y esto genera que pueda haber dispositivos de producción en masa, lo cual es muy importante cuando queremos poder producir algo que la gente va a utilizar, ¿no? Entonces el considerar, es muy distinto que yo produzca un dispositivo para medir en el laboratorio a que yo produzca un dispositivo en el que tengo que generar miles o millones de ellos para el uso comercial. Y pues pensar en las herramientas, pensar en de dónde van a salir los materiales y en la producción en masa en general, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en la parte de átomos fríos, como este primer ejemplo de cómo la cuántica, digamos que se mezcla con nuestro mundo en el día a día, aunque no lo sepamos. Entonces, ¿qué son los átomos fríos? Los átomos fríos son átomos que son enfriados a temperaturas extremadamente bajas. Estamos hablando de temperaturas cercanas al cero absoluto. Es lo mismo que decir menos 273 grados Celsius o muy cercano a los 0 Kelvin. Entonces, si vemos aquí cuál es la relación entre Celsius y Kelvin, porque usualmente cuando hablamos de temperatura de átomos hablamos en Kelvin. Cuando nosotros nos referimos a la temperatura ambiente y hablamos en el día a día de temperatura, hablamos de temperaturas en grados centígrados, ¿verdad? Pero eso cambia cuando empezamos a mezclar un poco con la parte científica y ya nos referimos más a la escala Kelvin. Entonces, si vemos la relación entre centígrados y Kelvin, tenemos el punto en el que el agua hierve, que son aproximadamente 100 grados Celsius. El equivalente son 373 Kelvin. Si tenemos el punto de congelación del agua, esos son aproximadamente 0 grados centígrados, eso equivale a 273 Kelvin. Y cuando hablamos del cero absoluto, que son 0 Kelvin, eso equivaldría a menos 273 grados centígrados. Entonces yo imagino que quizás pueden preguntarse, bueno, pero ¿eso qué, no? O sea, ¿por qué yo quiero emplear un átomo? O sea, ¿cuál es la ventaja? Pues resulta ser que a estas temperaturas los átomos se mueven muy lentamente. Es básicamente como si estuvieran congelados en el tiempo. Y eso tiene una serie de ventajas que bueno, les voy a contar cuáles son. Pero ese es el principal motivo por el cual queremos que los átomos estén fríos. Es el hecho de que se muevan más lentamente. Si les digo, bueno, pues ¿por qué temperatura? ¿No? O sea, estamos hablando de temperaturas, pero por otro lado estás hablando de frío, de caliente, estás hablando de movimiento. ¿Por qué estoy hablando de esas dos cosas al tiempo? ¿Por qué estoy refiriéndome a movimiento y a frío o caliente al mismo tiempo? Bueno, pues resulta que así como este video lo muestra, vamos acá. Si lo ven aquí, está esta idea de que los átomos están calientes y se están moviendo muy rápido, pero cuando están fríos se están moviendo muy lento. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos referimos es que la temperatura es una medida muy directa de la velocidad de los átomos. Por eso yo hablo de átomos fríos y hablo de átomos que se mueven muy lentamente. ¿Sí? Entonces, si notan, hay una relación ahí entre velocidad y temperatura. Entonces, los átomos calientes son átomos que se mueven muy rápido y se mueven caóticamente, mientras que los átomos fríos se mueven muy lento y entonces podemos observarlos y podemos controlarlos. Y eso nos da una precisión bastante alta, bastante increíble. Entonces, la conclusión de todo esto es la temperatura es básicamente movimiento. Eso es lo que me importa mucho que les quede ahorita. La temperatura es básicamente, se traduce en movimiento. Ahora, ¿cuánto fue la velocidad a la que se mueven los átomos a temperatura ambiente? ¿Se acuerdan cuánto fue que les dije? Exacto. Ahora, cuando los enfriamos,
¿cuál creen que es la velocidad a la que se mueve? Así, díganme un número. Casi 0 metros por segundo. Alguien por ahí dijo 10, ¿verdad? 10 metros por segundo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 metros. 12. 2. 2. Ok. Bueno, pues pasamos de 300 metros por segundo, 400 metros por segundo, a aproximadamente 5 metros por segundo. Entonces tenemos átomos que se están moviendo muy rápido, átomos que se están moviendo mucho más lento. Entonces por eso decimos que son átomos fríos. Temperatura es básicamente movimiento. Un ejemplo de esto es, supongan que yo quiero tomar una foto a estos niños. Se están moviendo, están jugando, yo quiero tomar una foto. Pero ¿qué pasa si yo les tomo una foto en este momento? Posiblemente la foto me va a quedar movida, ¿verdad? Quizás no va a salir bien, van a salir efectos que no quiero en mi foto, ¿verdad? No, la posición de alguno de los niños que se está moviendo no va a ser totalmente determinada, no lo voy a poder determinar en la foto con, digamos, cierta exactitud, y es porque se están moviendo rápidamente. Pero ¿qué pasa si yo hago que estos niños se muevan mucho más lento y ahora tomo la foto? Pues la foto me va a salir mucho mejor, ¿verdad? Yo voy a poder determinar mucho mejor cuál es su posición en el momento en el que tome la foto, cuáles son sus características. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con los átomos. En vez de que sean los niños moviéndose rápidamente, que sean los átomos calientes a temperatura ambiente, son los átomos moviéndose lentamente. Y entonces cuando yo los quiero observar, cuando yo quiero ver qué está pasando con ellos, cuando yo quiero hacer mediciones, voy a poder hacerlo con mucha más precisión porque los átomos se están moviendo lentamente. ¿Okay? Ahora vemos cómo esto tiene ciertas ventajas. Como ya lo mencioné, nos permite un control preciso, porque los átomos se mueven tan lento que podemos manipularlos con mucha precisión y los podemos manipular de manera individual utilizando láseres. Y campos magnéticos, ahora ya vamos a ver un poquito sobre eso. Ahora, podemos estudiar y manipular los átomos durante más tiempo, antes de que se nos escapen, ¿sí? Entonces, esa es otra ventaja de crear los átomos. Y a esa temperatura, los efectos cuánticos se vuelven evidentes y se vuelven medibles. Entonces, estas son quizás las 3 características principales por las cuales los átomos fríos son átomos que nos sirven muchísimo a los científicos para investigar y para hacer ciencia básica, pero no solo eso, sino también que tienen sus aplicaciones, y aplicaciones muy importantes. Esas aplicaciones, algunas de ellas, son por ejemplo los relojes atómicos. Los mejores relojes atómicos del mundo utilizan átomos fríos. Estos relojes atómicos pierden solamente aproximadamente 1 segundo cada 300 millones de años. O sea, piensen cuánto es eso, 300 millones de años y 1 segundo. Ahora, otra de las aplicaciones es en computación cuántica, y es el hecho de que los átomos fríos pueden servir como qubits, es decir, como bits cuánticos, para computadoras cuánticas del futuro. Imagino que es algo de lo que han escuchado hablar, ¿verdad? De computadoras cuánticas. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado sobre computadoras cuánticas? Al menos sobre el nombre. Ok, la mayoría. También nos sirve para investigación fundamental, como para crear estados exóticos de la materia, como con los estados de Bose-Einstein. Simulación cuántica, que es para crear condiciones del universo temprano. También como sensores de gravedad, para detectar variaciones minúsculas en campos gravitacionales, y para navegación de precisión con los sistemas GPS, de los cuales creo que ustedes conocen muchísimo más. Ahora, cuando hablamos de bajo, les dije cuál era más o menos la velocidad, pero no les he hablado de temperatura. Pues los átomos fríos están a temperaturas usualmente de microkelvin. Estamos hablando de 10 a la menos 6 Kelvin. O incluso hay átomos fríos, hay trampas en donde hay átomos fríos que están enfriados a nanokelvin, es decir, 10 a la menos 9 Kelvin. Y si lo recuerdo un poco, la relación entre Celsius y Kelvin, pues básicamente los átomos fríos están bastante fríos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9 Kelvin.
Pero entonces, ¿cómo podemos enfriar los átomos? Para esas temperaturas, ¿podría meterlos al congelador? Abro el congelador, meto mis átomos y me salen a temperaturas de microkelvin o nanokelvin. ¿Cómo lo dejan? Definitivamente no. ¿Puedo utilizar nitrógeno líquido? ¿Quiénes dicen que sí? Levante la mano los que dicen que sí. ¿Ok? Una gran minoría. Entonces imagínate que todos los demás creen que no podemos utilizar nitrógeno líquido. ¿O qué tal si nos los llevamos al espacio? Esa puede ser una buena idea, ¿verdad? O sea, los llevamos al espacio, ahí se enfrían y hacemos experimentos y pues ya estuvo, ¿no? Bueno, pues déjenme contarles cuáles son las temperaturas del congelador. La temperatura es 270 Kelvin. Nitrógeno líquido, su temperatura es 73 Kelvin. Y el espacio exterior es 2.7 Kelvin. Entonces, estos lugares o sustancias están muy calientes como para poder enfriar los átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo utilizar para crear átomos? Si ya agoté los recursos como más típicos, conocidos, que podríamos utilizar. Bueno, pues científicos, hace ya algunos años, descubrieron una forma de enfriar los átomos, y es con algo que quizás les va a sonar un poquito contraintuitivo, y es enfriarlos con un rayo láser. ¿Verdad? No suena tan intuitivo porque usualmente asociamos los rayos láser, los láseres en general, con algo que calienta, ¿verdad? Pues resulta ser que la técnica para enfriar átomos se desarrolló en la década de 1980, y los científicos que contribuyeron a ello ganaron el premio Nobel de Física en 1997 por el descubrimiento. Entonces aquí tenemos los tres científicos, Stephen Joule, Juan Tanucci y William Phillips. Y entonces ellos tres ganaron el Nobel de Física en el 97 por su desarrollo de métodos de enfriado y atrapado de átomos con luz láser. Entonces, esta manera es súper... Esto es lo que pensamos que pasa con un rayo láser, ¿verdad? Lo apuntamos a las palomitas y cuando al maíz se hacen palomitas, pero no, en realidad lo que necesitamos es algo que se llama una trampa magneto-óptica. Entonces, en este caso los láseres, en vez de estar calentando, así como lo muestra este video, lo que está haciendo es enfriando a los átomos o a las moléculas. Entonces, las trampas magneto-ópticas son básicamente la respuesta. Usualmente las siglas que se utilizan para describirlos es MOT, por su nombre en inglés, que es Magneto Optical Trap, por eso ahorita lo ven como Magneto Optical Trap. Pero en estas, básicamente tenemos primero una cámara de vacío, y vamos a ir viendo todo este proceso lentamente. Entonces tenemos primero una cámara de vacío, dejo que vean un videito primero, estos son los átomos. Este es el átomo encontrándose con el fotón. Y aquí tenemos más o menos el diseño muy esquemático y muy gráfico de lo que es una trampa magneto-óptica. Entonces, ¿qué es una trampa magneto-óptica? Tenemos esta cámara de vacío, de la cual primero tenemos que sacar todo el aire. ¿Qué significa eso? Significa que voy a sacar, ven que ahorita les dije, bueno, pues aquí tenemos un montón de nitrógeno, principalmente nitrógeno. Estas moléculas de nitrógeno, si yo trato de enfriar átomos junto con esas moléculas de nitrógeno, lo que va a pasar es que no voy a poder. Y no voy a poder porque las moléculas de nitrógeno van a estar chocando en todo momento con los átomos que yo quiero enfriar. Y entonces los van a estar calentando, van a estar impidiendo que yo los pueda atrapar. Entonces, como primera medida, necesitamos algo que se llama una cámara de vacío. Y una cámara de vacío es básicamente como un contenedor, imagínenlo como un contenedor, digamos, científico, que permite que yo pueda extraer mucho del aire que está dentro de ese contenedor. Entonces, básicamente, yo le succiono casi que todo el aire lo más posible para luego meterle las moléculas que yo quiero crear. Entonces, paso 1, tener una cámara de vacío de donde pueda extraer todo el aire. Ese aire se extrae utilizando unas bombas, se llaman bombas, y hay distintos tipos de bombas, están las bombas mecánicas,
bombas de aceite, que son quizás muchísimo más viejas, y otras muchas más, que nos permiten ir sacando más y más y más y más aire, hasta poder llegar a vaciar casi, no siempre, nunca lo podemos vaciar completo, pero casi por completo, el contenedor, esta cámara de vacío. Y entonces, luego de eso, ponemos los átomos que queremos emplear. De manera particular, yo trabajé con átomos de rubidio, es un átomo alcalino, pero también hay otros átomos que se utilizan, no sé, se enfrían usualmente. Entonces, voy a hablarles un poquito más sobre este trabajo de rubidio, pero una vez extraemos todo el aire, y es un poco lo que muestra el videito, lo vuelvo a poner aquí, extraemos todo el aire, metemos los átomos de rubidio, utilizamos unos imanes y utilizamos 6 haces láseres que están dirigidos todos hacia el centro de la cámara. Lo que va a pasar es que los átomos van a encontrarse en algún momento, no importa en qué dirección se estén moviendo, pero en algún momento se van a encontrar con alguno de estos 6 haces, y por eso tienen que ser 6, porque eso nos está cubriendo casi todos los posibles movimientos de los átomos. Y entonces, una vez se encuentra con alguno de los láseres, ese láser hace que el átomo, y este láser no puede ser cualquier láser, tiene que ser un láser que está sintonizado a una frecuencia específica que permite que esto suceda, pero no voy a entrar tanto en todos esos detalles, pero básicamente el láser que se utiliza, estos 6 haces láseres, tienen que tener una longitud de onda muy precisa, muy estable, de tal manera que los átomos absorban esa radiación y entonces se pueda generar este proceso de enfriamiento. Para el caso de rubidio, estamos hablando de láseres aproximadamente 780 nanómetros, esto ya es en el orden de infrarrojo, y entonces tenemos los 6 haces dirigidos hacia el centro, y quiero mostrarles cómo luce en realidad cómo luce este experimento, cómo luce una trampa magneto-óptica. Entonces, bueno, pues hay muchos elementos en esta imagen, pero lo que les quiero mostrar es la cámara de vacío. Si notan, aquí hay una ventana, aquí hay como una parte de vidrio, una ventanita de vidrio. Tenemos aquí una serie de, todo esto que ven por aquí es porque se utiliza para poder extraer el aire. O sea, está conectado hacia la bomba de vacío, a las bombas de vacío, para poder primero extraer todo el aire. Pero básicamente lo que es la cámara de vacío es esta parte de aquí. Ahora, hay una parte circular aquí arriba y una parte circular aquí abajo. Vamos a ver para qué son esas. Pero si lo notan, hay como muchos componentes ópticos alrededor. Y por componentes ópticos me refiero a espejos, hay algo que se llaman landemedios, cuartos, polarizadores, y todos esos están sirviendo para poder dirigir el láser, la fuente láser, en estas 6 direcciones. Pues porque, ¿qué hacemos? No utilizamos 6 láseres, eso sería, digamos, mucho más caro, mucho más complicado, sino que utilizamos un único láser y lo dividimos para que tenga estas 6, en realidad para que tenga 3 direcciones, en el eje X, eje Y y eje Z. Y la trampa que hacemos para poder ahorrarnos el uso de más láseres es que si tenemos un láser yendo en esta dirección, atravesando la cámara, también necesito uno que vaya en esta dirección, ¿verdad? Entonces la trampa aquí es que a este láser que viene en esta dirección, le ponemos un espejo para que se refleje el láser, y entonces ahí ya tenemos las 2 direcciones en el eje X, igual 2 direcciones en el eje Y y 2 direcciones en el eje Z. Entonces, por eso hay tantos elementos ópticos en esta imagen, y básicamente lo que estamos haciendo es ir con espejos, dirigiendo tanto el láser hacia la cámara y reflejándolo para poder crear las 6 direcciones. Esta es quizás una mejor vista de la cámara. Esta es la cámara de vacío. En general todo esto es la trampa magneto-óptica. Y aquí tenemos la cámara de vacío. Esta es una ventana, aquí arriba hay otra ventana, y estas ventanas lo que hacen es que me permiten la entrada de la luz láser, ¿verdad? O sea, necesito que haya algo que me permita el paso del láser hacia el centro de la cámara. Ahora, todas estas imágenes que les he estado mostrando son imágenes del laboratorio del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que está a cargo del doctor José Jiménez, el doctor Fernando Ramírez, y tenemos como técnico académico al doctor Jesús Flores.
Y bueno, aquí hay algunas imágenes de las pocas fotos que tenemos del grupo como tal, pero hay muchos más estudiantes que han contribuido en este trabajo. Y si lo ven aquí, y quizás, espero que se lo alcancen a ver, esta es una foto de adentro de la cámara. Y alcanzan a ver que aquí hay un puntito, como una pequeña nubecita, puntito de color rojo. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí. Esos son los átomos fríos. Esos son los átomos atrapados. Y están ahí, en el centro. Y están, como se les mostraba en la imagen antes, están ahí como casi que detenidos, no me puedo mover, porque van súper lento. Entonces, cuando ustedes hacen un experimento con átomos fríos y enfrían los átomos, lo que van a ver es algo como esto. Ahora, esto yo no lo puedo ver con mis ojos, porque este color rojo está siendo emitido a una longitud de onda que mis ojos no ven. Es aproximadamente 780 nanómetros. Pero yo esta foto la tomé con mi celular y resulta ser que los celulares, las cámaras de los celulares, sí pueden captar radiación a esas longitudes de onda. Entonces, por eso es que esta imagen tiene esta nubecita roja y se puede ver, pero si yo me asomo en la cámara, yo no veo nada, ¿sí? Pero con la cámara de mi celular sí se ve. Una de las cosas súper interesantes de hacer experimentos con estas longitudes de onda es que, como se nos acabó de decir, uno no puede ver el láser, porque el láser está a 780 nanómetros, entonces yo no lo puedo ver con mis ojos, yo no puedo ver si ya se atraparon los átomos porque no los puedo ver con mis ojos. Entonces toca utilizar otra serie de herramientas para poder alinear los láseres y para poder darse cuenta si los átomos ya están atrapados y tengo átomos fríos y trampa magneto-óptica. Porque imagínense hacer un experimento en el que ustedes no pueden ver qué está pasando. No pueden ver si la luz láser está yendo por donde tiene que ir, si está lo suficientemente alineada con el centro de la cámara. Pues bueno, hay una serie de herramientas en todo esto que son bastante interesantes, pero bueno, para todo hay una solución y hay múltiples soluciones para poder ver o para poder alinear los haces láser y para poder darnos cuenta si ya atrapamos átomos. Ok, aquí está la imagen más grande para que puedan apreciar qué son los átomos fríos. Entonces se ve como una pequeña nube roja por el hecho de que así lo capta el celular y por el hecho de que son 780 nanómetros. Entonces bueno, este es como parte del orgullo de cualquier laboratorio de átomos fríos, es poder tener una trampa magneto-óptica que está funcionando y en la que se atrapen átomos fríos. En este caso son átomos de rubidio, como se los mencioné anteriormente. Ahora, entrando solo un poquitito más de detalle, esta es una imagen de otra trampa magneto-óptica, no es la nuestra. Pero entrando en un poquito más de detalle, resulta ser que si estos son los haces del láser, estos 6 en las 6 direcciones, y la nube de átomos fríos está en el centro, no solamente la luz láser es la que atrapa los átomos, también necesita otra serie de condiciones para que se puedan atrapar. Y una de esas condiciones es tener un campo magnético, y en este caso es un campo magnético generado por un par de bobinas. Pues básicamente yo tengo un alambre conductor, lo enrollo, entonces genero una bobina, y por esa bobina circulo una corriente. Cuando circula una corriente por esa bobina se genera un campo magnético. Entonces lo que pasa es que hago que circule la corriente en este embobinado, pero la trampa es que hago que circule en una dirección en el de arriba y en la dirección opuesta en el de abajo. Y esto es lo que se llama la configuración anti-Helmholtz, y es lo que está escrito acá. Entonces, así la versión esquemática de lo que vimos ahorita en fotitos es que tenemos aquí la cámara de vacío, tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo las dos bobinas que están generando el campo magnético, y tenemos aquí la bomba de vacío para poder extraer primero todo el aire, y una vez extraído todo el aire tengo aquí se llama un dispensador de rubidio, que es básicamente átomos de rubidio que tengo disponibles para poder ingresar o poder meterlos en la cámara una vez ya la he vaciado de todo el aire. Ahora, esto tiene una serie de aplicaciones como les había mencionado anteriormente, y una de ellas, y quiero conectarlo completamente con lo que se hace en México,
Una de ellas es el proyecto Grávico, y por si no habían escuchado de él, ahorita es un excelente momento para que se enteren de lo que está haciendo México, de lo que se está haciendo en la parte de gravimetría atómica. Grávico es un proyecto que inició ya hace algunos años, quizás hace más de 6 años, quizás unos 7 u 8. Y Grávico es un proyecto en combinación entre la UNAM, el CINVESTAP Querétaro y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y la idea era crear el primer gravímetro atómico portátil de México. Ahora, yo voy a aclarar que este proyecto todavía está en proceso, no es algo que se haya terminado, pero eso es lo que se utilizan cosas como esta que les acabo de mostrar de átomos fríos. Entonces, el desarrollo de gravímetros atómicos portátiles de alta sensibilidad es a lo que se dedica Grávico. Y este dispositivo sirve para cuantificar, por ejemplo, una de las cosas es cuantificar con precisión la distribución de masa que rodea al gravímetro. Y esto tiene una serie de aplicaciones muy interesantes. Una de las más así como aplicables directamente a México es poder tener la detección de terremotos con una precisión de 100 kilómetros. Esa es una de las múltiples aplicaciones. Entonces, Grávico es un proyecto súper interesante que bueno, los invito a que conozcan un poquito más sobre ello. Como se los mencioné, es algo que todavía está en proceso, pero bueno, bastante interesante. Sí, continúa. Ok. El tiempo se congeló. Bueno. Ahora, otra aplicación, o gran parte del conocimiento al sacar estos experimentos del laboratorio, porque les acabo de mostrar el laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio tenemos los átomos fríos, sí, súper interesante, pero ¿y cómo hago yo para llevarme toda esa mesa óptica a otro lugar, ¿no? Y hacer de eso algo aplicado, algo útil para utilizarlo en el día a día, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de poder sacar esos experimentos del laboratorio y utilizar su potencial para medir, para monitorizar efectos del mundo exterior, es algo que a mí me parece súper importante, ¿no? Poder aplicar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos desarrollando en el laboratorio. Otra de esas aplicaciones son los relojes atómicos ultra precisos. Y aquí entramos en otro territorio muy interesante, y es la definición del tiempo. Me gustaría que por un momento piensen cómo se define el tiempo. O sea, ustedes miran el tiempo, miran su celular, dicen, la hora es, así como yo pregunté. Bueno, cómo se define el tiempo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Alguna vez lo han sabido? Al menos los estudiantes. ¿Algunos saben o algunas saben cómo se define el tiempo? Levante la mano, no voy a tener que decirlo, solo es levantar la mano. ¿No? ¿Ninguna sabe cómo se define el tiempo? Más allá de mirar su celular y darse cuenta de la hora, o mirar su smartwatch o su reloj y darse cuenta de cuál es la hora. ¿Se han preguntado cómo es? ¿Será que es algo que está a cargo de un país? ¿Será que, no sé, Estados Unidos dicen la hora actual es esta? O en Europa se define la hora actual es esta. Y todos nos acogemos a ello. ¿Será que está a cargo de una entidad? Es una entidad que está así, ya sabes, quizás patrocinada por varios países, y esta entidad es la que se encarga de definir cuál es el tiempo para todo el mundo. Bueno, pues ¿cuál es la respuesta aquí? Pues resulta ser que la definición del tiempo se hace a nivel internacional. Y hay más de 400, imagínense, 400 relojes atómicos en más de 80 laboratorios, en más de 60 países que envían datos a algo que se llama el BIPM, que es el Programa Internacional de Paz en el Sur. Y entonces tenemos todos estos países, 60 países en el mundo, enviando datos al BIPM. El BIPM, como podrán adivinar, está en Francia, que es donde yo vivo. Y estos 60 países están enviando datos. Aquí les pongo unas imágenes simplemente de cómo luce un reloj atómico. Entonces tenemos laboratorios con sus relojes atómicos súper especializados y súper precisos. Y entonces aquí en el lado izquierdo tenemos cómo luce el National Institute of Information and Communications Technology, que está ubicado en Japón. Cómo luce el reloj atómico del National Metrology Institute of Japan. En la derecha, cómo luce el reloj atómico del
Korea Research Institute of Standards and Science, que es el CRIS. Entonces lo que pasa es que estos 60 países, estos 80 laboratorios, envían su información al BIPM y el BIPM asigna a cada reloj un peso y ese peso está basado en su estabilidad y luego calcula un promedio ponderado que sirve como lo que se conoce como el tiempo atómico internacional o el TAI. Pues ahora ya saben cómo se determina el tiempo. Entonces tenemos laboratorios a lo largo de todo el mundo y cada uno de estos laboratorios tiene un reloj atómico. Ese reloj atómico, su base de funcionamiento son los átomos fríos. ¿Sí? Sin átomos fríos no tendríamos relojes atómicos. Y sin relojes atómicos nos habríamos tenido que inventar otra manera de definir el tiempo. Entonces este es un esfuerzo conjunto. No todos los relojes atómicos son iguales. Hay relojes atómicos que utilizan cesio, por ejemplo, esos son los más comunes. Pero entonces, dependiendo del reloj atómico, de la precisión que alcanzan, es cuando se les asigna un peso. Es como si yo dijera, pues bueno, tu reloj es muy preciso, entonces tu reloj importa más cuando yo haga el cálculo del tiempo atómico internacional, mientras que tu reloj es menos preciso, entonces a ti te va a asignar un valor un poquito más bajo de importancia para que no vayas a meter mucho ruido y mucho error en el cálculo del tiempo atómico internacional. Entonces, imagínense que la precisión de estos relojes atómicos es de aproximadamente 1 segundo en 100 o 300, dejémoslo en 300 porque suena más interesante. 300 millones de años. Es 1 segundo de 300 millones de años, como lo había mencionado anteriormente. O sea, básicamente es nada, o sea, es 1 segundo, 300 millones. Eso es lo que perdería, esa es la precisión. Es decir, tiene que pasar 300 millones de años para que el reloj atómico se atrase, o sea, adelante 1 segundo. Eso es básicamente lo que significa. Entonces, ¿por qué es importante esto de la definición del tiempo? Pues bueno, necesitamos definir el tiempo porque esto tiene una cantidad increíble de aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, las transacciones financieras. Piensen en, pues que los movimientos de bolsa y que si yo registré mi transacción antes que tú y que antes de que bajara el precio, ese tipo de cosas. Son absolutamente así, la precisión del tiempo es súper importante. También necesitamos transacciones financieras en fracciones de segundo, la sincronización de las redes eléctricas y las comunicaciones de alta velocidad. Entonces todo eso es hacia algunas cuantas, porque son muchas, de las aplicaciones y la importancia que tiene el tiempo en el día a día de nuestras vidas. Ahora, la definición del tiempo es una de las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, el segundo es la unidad de medida del Sistema Internacional con mayor precisión. Tenemos las otras 5 unidades fundamentales, de las cuales no les voy a hablar en el momento, pero el segundo tiene una importancia súper importante. Entonces, ¿cómo se define un segundo? El segundo se define por la separación de frecuencia, que es este 9.1 GHz, de los niveles de energía del estado fundamental de cesio. Entonces, ahí estamos hablando de otra molécula completamente distinta, esto ya no es horrible. Esto es cesio, como les había mencionado anteriormente. La mayoría de relojes atómicos muy precisos utilizan cesio. Y entonces, se extrae una medición de una fuente de átomos fríos y se define cuál es la separación de frecuencia de los niveles de energía del estado fundamental de cesio. Entonces tenemos el estado base de cesio y tenemos sus estados superfinos y entonces la separación de frecuencia entre esos estados superfinos es lo que me define qué es un segundo. Ahora todo esto está, si entran a la página del BIPM o a la página del NIST, van a poder tener mucha más información sobre todo esto. Los invito a consultarlo, a leerlo, a entender qué es lo que está pasando y pues cómo se define el segundo y las otras unidades fundamentales. Ahora, ¿cuál es el rol de México en todo esto? Vamos a conectarlo de nuevo con México. ¿Se acuerdan que les mencioné el BIPM? Bueno, pues si van a la página del BIPM y tratan de consultar, tratan de ver qué es lo que México como país hace para aportar en esta medición del tiempo, o en esta definición más bien del tiempo.
Resulta ser que México es un miembro asociado al BIPM desde agosto de 1890. Entonces, lo que sucede es que México tiene, y me imagino que ustedes lo han escuchado, el Centro Nacional de Metrología, el CENAM. ¿Sí? Entonces, el CENAM es la entidad encargada de llevar a cabo, ellos tienen un reloj atómico, bueno, de hecho una serie de relojes atómicos, pero tienen un reloj atómico, y entonces ellos están reportando al BIPM cuál es la definición del tiempo que ellos están midiendo con su reloj atómico. Entonces, para que se den cuenta cuál es el papel de México como México, por medio del Centro Nacional de Metrología, del CENAM, y de otro par de instituciones que están aportando esta medición. Entonces, de estos muchos laboratorios que les mencioné, en estos muchos países, esto es lo que México está haciendo. Ahora, sin embargo, pues tenemos una alta sofisticación en los laboratorios, en los laboratorios de átomos fríos. Tenemos experimentos que funcionan súper bien, pero son experimentos que se realizan en un entorno que está altamente controlado en el laboratorio y que están instalados en mesas ópticas. Entonces, ¿cómo hago para yo sacar esto hacia el mundo real y de nuevo hacer algo útil para todos nosotros? Y ya con esto voy a terminar, y es el punto de encuentro entre la nanotecnología y los átomos fríos. Entonces, básicamente la nanotecnología hace posible que estos experimentos que hacemos en el laboratorio, muy controlados, y que sean experimentos a escalas cuánticas, sean accesibles más allá de los laboratorios especializados. Entonces, por el lado de átomos fríos tenemos el control cuántico ideal y la comprensión fundamental, pero en nanotecnología, que es su área, lo que tenemos es una implementación práctica, una fabricación de precisión y aplicaciones reales, lo cual está bastante interesante, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a democratizar las ventajas cuánticas en variadas industrias, y así podemos obtener la próxima generación de instrumentos de precisión y tecnologías cuánticas. Los quiero dejar un poco con esta imagen, que son los relojes atómicos miniaturizados. Y aquí es donde lo que ustedes están aprendiendo y lo que ustedes hacen en un poco también en juego. Entonces, estas son escalas, si no están bastante pequeñas, tenemos algo de 10, una referencia aquí de 10 milímetros. Y esto es un reloj atómico. Es la versión pequeña. De todo esto que les mostré hace rato, versión súper grande, bueno, esto es la versión miniaturizada. Hay una diferencia con este y con lo anterior que les estuve mostrando, y es porque el reloj atómico en laboratorios utiliza átomos fríos, como lo mencioné, pero estos están utilizando átomos calientes porque hay otra serie de mediciones que se hacen detrás, en las que no voy a entrar ahorita en detalle, pero estos relojes atómicos utilizan también, por ejemplo, rubidio, pero utilizan una celda de rubidio. Les quiero llamar su atención hacia algo que se llama el proyecto Maximal. Este proyecto es algo que es un proyecto europeo, con 14 socios, tanto de ciencia fundamental, es decir, laboratorios de investigación, pero también socios de ámbito industrial. Y la idea de este proyecto fue desarrollar sensores cuánticos, y la idea era, pues, bueno, potenciar la industria europea en este campo. Solo para que se den una idea, el budget, la cantidad de dinero asociada para este dinero o asignada a este proyecto, fue de 10.2 millones de euros. Y este proyecto fue posible o fue financiado por algo que se llaman los proyectos o el programa Horizon de la Unión Europea. Entonces, tenemos básicamente 14 consorcios, 14 organizaciones trabajando en conjunto para poder crear algo como esto. Y la idea es poder ofrecer al público en general, a nosotros, una nueva generación de sensores ultra eficientes. Entonces, solo para darles así una idea súper general de cuáles son las componentes de lo que estamos viendo aquí. Tenemos primero una base, tenemos un CPB, un fotodiodo, tenemos aquí un core, tenemos una celda de vapor, que les mencionaba que es usualmente rubidio, pero son celdas súper chiquititas. Luego, bueno, tenemos un componente isostático, un quarter wave plate, que es un lambda cuartos. Tenemos un láser, que se nota algo súper chiquitito por aquí, y aquí al lado hay un fotodiodo. Luego hay un spacer, una guía de onda y el recubrimiento. Y todo esto es lo que está adentro de esto,
y aquí ya tenemos esta componente ya instalada en esta tarjeta. Ahora, yo no hice parte de este proyecto, esto solo quiero llamarles la atención a qué tipo de cosas se están generando y creando. Entonces, bueno, yo no hice parte de este proyecto, es algo que sí se desarrolló con uno de los laboratorios en Durham, donde estuve, pero bueno, mi conocimiento, digamos que llega hasta tener solamente una idea de lo que son relojes atómicos monitorizados y cuáles son sus ventajas. Entonces, bueno, solo por darles un poquito de números, en Estados Unidos la inversión en nanotecnología a nivel gubernamental es de 2.200 millones de dólares. En Europa tenemos el programa Horizonte o Horizon, con más de 93.000 millones de euros, o sea, piensen en 93.000 millones. Y pues América Latina se ve como esta potencia emergente con una serie de redes muy sólidas de investigación que tiene México como líder. Universidades como la UNAM, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología mencionada, otras muchas empresas e instituciones asociadas y también alianzas internacionales. Quiero compartirles un poquito sobre esta idea de los proyectos Horizon, porque como se mencionó anteriormente, pues yo hago parte o he hecho parte del comité que evalúa cuáles son los proyectos a los que sí se les asigna dinero y a los que no se les asigna dinero. Entonces, como que conozco un poco de lo que hay detrás, a qué proyectos sí se les asigna y a qué proyectos no. Pero lo que está muy interesante para ustedes es que estos proyectos Horizon, que son para la Comisión Europea, son proyectos de la Comisión Europea, usualmente para instituciones europeas, pues también tiene presencia en México. Esta es una convocatoria que ya cerró, pero esta convocatoria Puerta Horizonte Europa, gestionada por medio del CONACYT, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Y el financiamiento fue de hasta 125.000 euros por proyecto. Como les mencioné, ya cerró, fue de 2022 a 2024, pero bueno, la idea es que sea impulsar a México con este tipo de iniciativas. Y pues si tienen algún tipo de duda, pregunta o cosa que quieran conocer sobre este programa Horizon, me pueden consultar después de la charla y lo podemos hablar. Espero que tengan un poco esto en cuenta, este tipo de cosas surgen para apoyar proyectos aquí en México, y pues estamos hablando de una cantidad de dinero bastante considerable. Por último les quiero dejar con, si la nota les mostré algunos videitos con pedacitos de un video. Pues es un video que hice en colaboración con TED, la versión educativa de TED. Lo pueden encontrar tanto en la página de TED como en YouTube de TED, de la versión educativa de TED, que se llama TED. Y el nombre del video es What is the coolest thing in the world? Este video lo que les va a enseñar es todo esto que les acabo de hablar de átomos fríos. Les va a mostrar esta parte de átomos fríos en un video de menos de 5 minutos. Todos los videos de TED tienen menos de 5 minutos, son videos muy didácticos. Entonces los invito a que consulten, simplemente si ponen en el buscador o mi nombre o el título del video, lo pueden encontrar y pueden como que entender un poquito más y aprender un poco de las cosas que quizás ahorita no tuve tiempo de compartirles sobre esta parte de átomos fríos. Y pues bueno, si quieren conectar conmigo, pueden encontrarme en LinkedIn, pueden también encontrarme en Instagram o en uno de los proyectos que mencioné muy brevemente, que es esta parte de ayudar a cerrar la brecha de género, que se llama Switching to Data. Así que pues muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Roberto? Yo tengo una duda con respecto a los átomos que, bueno, mencionó mucho, que lo que se utiliza como más comúnmente o lo que utilizan ustedes es el rubidio. ¿Por qué el rubidio y por qué no otro tipo de elementos? Bueno, hay una serie de parámetros o de condiciones más bien, que necesitan cumplirse para poder emplear los átomos. Es decir, no podemos emplear cualquier átomo, es decir, ahora este, ya ahora este. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya algo que se conoce como una transición cíclica. Y los átomos alcalinos, como por ejemplo el rubidio o el cesio, son átomos muy ideales para eso, porque tienen este tipo de transición que permiten excitar a los átomos y que luego se desexciten, pero con una tasa, digamos, lo suficientemente
baja como para poder mantenerlos atrapados. Entonces, la respuesta corta sería porque necesitas condiciones particulares en sus niveles energéticos como para poder emplearlos. No podemos emplear cualquier átomo. ¿Y tiene algún tipo de efecto la interacción que tiene el haz con el láser con, digamos, otros átomos? O sea, se podría, digamos, cambiar, no sé, me imagino la longitud de onda por ejemplo, del láser para trabajar con otros átomos. Absolutamente, y es necesario. Realmente es que eso es lo que habría que hacer. O sea, si yo quiero trabajar con rubidio, tengo que utilizar una longitud de onda. Si quiero trabajar con cesio, tengo que utilizar otra longitud de onda. Y si quiero trabajar con otros, otra longitud de onda. Gracias. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Bueno, me dio una curiosidad sobre las trampas magnetológicas. ¿Los láseres están enfocados? Los láseres no están enfocados. Ah, ok. Sí, no. Porque hay otra forma, ¿no? También de atrapar átomos, solamente por la masa y por la presión que ejerce los fotones de luz sobre el átomo, ¿sí? Y es usando láseres enfocados, y ahí se puede, no sé, creo que se puede usar un solo haz, no necesita, no sé. Sí, Entonces es otra manera de hacerlo. Ok. Bueno, no sé si has hecho, muy seguramente sí, que este año se viralizó mucho la nota de la creación no ya físico de la patente del chip de Microsoft cuántico, el Majorana 1, que hasta donde tengo entendido, el propósito del mismo es poder otorgar un ordenador cuántico a un nivel más comercial. Usted con su expertise y todo lo que ya recibiendo en este campo, ¿qué tan cierto o qué tan acercado, alejado está esta realidad de que el público estándar puede tener acceso a la ordenador? Y también, ¿qué funciones tendríamos para la vida? Bueno, siendo realista, no quiero sonar pesimista, pero Sí. así el día de hoy que vamos a la tienda y digamos, tengo mi computadora cuántica, eso no va a pasar. Tampoco el próximo año, ni el siguiente. Es algo que todavía está un poquito más lejos, es algo que está de hecho todavía en desarrollo. Toda la parte de computación cuántica está en desarrollo y todavía va a tomar un ratito más en que pueda llegar a este ámbito, si lo quieres ver más de usuario en casa o similar. De hecho, yo no sé si vamos a llegar a algo como eso. Ahorita ya hay ámbito, en el ámbito comercial ya es posible, o sea, ya hay computadoras cuánticas que han sido vendidas, pero bueno, estamos hablando de países a países o instituciones, digamos, con muchísimos recursos. Y además porque las computadoras cuánticas no significa que usar una computadora cuántica sea como usar la laptop, ¿no? O sea, yo no voy a poder como que encenderla y escribir y programar y entrar a ChatGPT y entrar a Google y pues, eso no pasa con las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas tienen un propósito muy particular, con una serie de propósitos muy particulares. Entonces no es algo que en el momento tan siquiera se pueda considerar para uso común, para uso de la población en general. Entonces yo diría que las perspectivas son todavía algunos años más adelante y que quizás necesitamos que haya una serie de desarrollos adicionales como para tan siquiera pensar en que quizás tenga un uso de manera particular por todos nosotros. Bueno, a mí me causa curiosidad lo que pone ahí de Switch to Data, que menciona algo de análisis de datos. Me gustaría saber cuál es el objetivo y pues qué relación tiene en este caso, si de alguna manera se puede integrar con pues con el área, ¿no? Cuántica o nanotecnológica en este caso. Bueno, el objetivo de Switch to Data es guiar a personas que quieran involucrarse en el ámbito de datos, y por datos no me refiero a ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de datos también en general. Es poder llamar la atención de estos profesionales que quizás tomaron una carrera en cierta área que no tiene nada que ver con ciencia y nada que ver con análisis,
pero que tienen toda la incógnita y toda la curiosidad de poder involucrar los datos en lo que hacen, de poder entender, oye, pues yo quiero aprender a programar, o yo quiero aprender, una vez sé programar, yo quiero saber cómo analizar datos, quiero poder extraer información importante de una serie de datos, en vez de estar dependiendo de equipos de análisis de datos para hacerlo. Entonces, el objetivo principal es brindar este apoyo a personas que quieran involucrarse con, en general, datos, análisis de datos, ciencia de datos, machine learning, IA generativa, y pues poder ayudarles a cultivar esta curiosidad, poder aprender, poder guiar, porque, como pues lo notarán, ahorita tenemos una abundancia de información, ahorita ya no tenemos escasez de información como sucedía hace unos muchos años. Ahora tenemos una abundancia de información y lo que resulta más difícil ahora es saber qué sí o qué no. Cuando ustedes leen una noticia o cuando ustedes ven un curso en línea, es muy difícil ahorita determinar si esa noticia es cierta o no. Es muy difícil ahorita determinar si ese curso en línea vale la pena su tiempo o no. Si es lo que ustedes si es lo que realmente quieren aprender, si es lo que les va a servir para lo que quieran hacer después. Entonces la idea es poder brindar esa guía de, pues es que yo quiero un trabajo como ingeniero de Machine Learning. ¿Qué necesito aprender para eso? Pues necesitas esto, esto y esto. Puedes crear un portafolio con proyectos que involucren Machine Learning y poder entonces, posteriormente a eso, obtener un empleo, el empleo que quieres en el área de datos. Entonces, Sushi to Data es algo que es en general para profesionales. Lo enfoco mucho para el ámbito de mujeres porque es un tema que me importa muchísimo. He trabajado como mentora voluntaria, he sido mentora para muchas mujeres en esta área y es algo que es muy importante para mí. Pero sí, ese es el objetivo de Sushi to Data y es algo a lo que me dedico con muchísimo de mi corazón. Gracias. Bueno, primero felicitarla por la excelente plática. Y yo quisiera retomar si es que es posible determinar este concepto del tiempo atómico. Y eso cambiaría los estándares de por ejemplo, del meridiano de Greenwich, en donde pues, se establece a través de este estándar los usos horarios. Y con esta información que nos dio de la cooperación de 60 países para determinar el tiempo atómico, sería como factible que eso en el tiempo, estos estándares cambiaran y se crearan nuevos estándares atómicos. Bueno, de hecho, tenemos el tiempo atómico internacional, tenemos el UTC, y lo que sucede es que hay toda una serie de pasos incluso antes de llegar al UTC, porque lo que sucede es que hay que hacer conexiones. Si lo notan, tenemos años bisiestos, y eso lo que nos habla es de las conexiones que son necesarias, porque tenemos el movimiento de la Tierra, tenemos la hora que nosotros podamos ver en el celular, y tenemos el tiempo atómico internacional. Entonces, para poder nosotros determinar, pues UTC 0 o UTC más 1, etcétera, etcétera, las horas en los diferentes usos horarios, pues se parte de estas medidas de átomos, de valores atómicos, y se hace una serie de cálculos y una serie de conexiones que son muy necesarias para poder determinar entonces cuál es la hora con precisión en cada uno de los usos atómicos, usos horarios. La definición del tiempo es algo que ahorita vemos que está en proceso. Por ahora está determinado por Cesio, como les mostraba, por ejemplo, los atómicos de Cesio. Pero la idea es que con toda esta definición del sistema internacional de medidas, pues se reunieron hace unos años varios de los nobles para poder definir cómo iba a ser, o cómo íbamos a definir, para la redundancia, algunas de las variables más importantes o de las constantes, más bien, más importantes en el uso del día a día. Entonces, se llega a la idea de que no queremos, no es ideal, como era anteriormente, ¿no? Por ejemplo, decir, pues es que 1 kilogramo es, cuando tenemos esta masa,
y la ponemos sobre una escala y nos miden kilogramos, es el kilogramo. Así como era hace mucho tiempo, quizás han leído algunos de los libros en que existían este sistema de pesitas. Y entonces tú tenías tu pesita de referencia y entonces así podías ponerlo en un lado en una balanza y en el otro entonces medías cuando llegabas a lo que medía la pesita, ¿no? Cuando el peso de lo que ponías en un lado de la balanza era igual al peso de lo que había en tu pesita. Eso es algo pues totalmente dependiente de una cosa física, ¿no? Una cosa material que quieras o no pues está perdiendo átomos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces estas versiones como de constantes o de medición que dependen de cosas físicas es algo que definitivamente no se quiere, y por eso se me ocurren cosas como esto de la medición de la separación del estado de perfil de cesio para poder determinar con mucha precisión el segundo, porque es algo que si lo miden allá, si lo miden acá, si lo miden allá, va a ser igual. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta precisamente en este mismo tenor del tiempo. Como mencionó, el tiempo tiene su relevancia para sus propósitos, como es por ejemplo las transacciones. Yo desde mi punto de vista siempre lo había visto con el propósito militar o de precisión de los GPS, ¿no? Es lo que a mis alumnos en algún momento les dije. El valor principal de medir muy bien el tiempo es que te posiciona muy bien en el GPS. Bueno, pero en este sentido, pues básicamente nos estamos acotando a un punto de referencia sobre el propio planeta, y yo lo que iba es a un tema que fue una discusión de pasillo ahí de físicos, donde yo discutía con los colegas, o sea, el medir el tiempo ya más fundamentalmente es definir diferencias entre que ocurre un proceso y otro, ¿no? Diferencias de momentos, por así decirlo. Y yo por ahí abordaba la idea de algo que leí en un momento que era el vector de Prigogine, donde decía, pues más bien esto es la entropía. La entropía nos dice hacia dónde va a avanzar el tiempo, y entonces el tiempo está relacionado con la entropía. Cuando empezamos a ver empezó a ver su charla, lo que visualizo es, quiero medir con precisión el tiempo, tengo que bajar la temperatura. Y era lo que yo les decía a mis colegas. El tiempo para mí es relativo, pero la relatividad más bien yo la estoy empezando a ligar con la temperatura. ¿Por qué? Porque quiero detener un proceso de descomposición, como hacen los compañeros de tecnologías del frío. Quiero ralentizar que algo se descomponga en lo frío. Quiero hacer que algo empiece a avanzar más lento, una reacción química, pues la enfrío y la ralentizo, ¿no? A lo mejor hablo en la ignorancia, pero casi siempre cuando yo bajo la temperatura todo se vuelve más lento. Y yo pensaría, pues así mismo como los planetas, si va muy rápido, pues su tiempo se mueve diferente, si va lento. Entonces, mi pregunta es, ¿cree que en este sentido que va avanzando esta concepción de medir el tiempo, se termine cambiando la idea de que el tiempo más bien depende a lo mejor de otra variable como sería, por ejemplo, la temperatura? Digo, entre los diferentes relojes que usted mencionó, supongo que existen precisiones diferentes, y esa precisión diferente no sé si nos pudiera mencionar si se relaciona con la precisión de sus láseres o más bien con la baja temperatura que logra llegar, y si eso cambia la capacidad de la precisión. No sé si me... Sí, creo que sí, veamos. Veamos con la respuesta y la ejercicio. Los relojes atómicos están, digamos, hechos o están pensados para poder definir el segundo. Pero una vez definimos el segundo, una cosa es definir el segundo y otra cosa es definir la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿sí? El paso del tiempo. Más aún, el poder relacionar ese paso del tiempo o un tiempo 1, llamámoslo así, con el tiempo que nosotros vemos en nuestro celular, en nuestros relojes, el tiempo actual, y cuál es la hora de este momento, ¿no? Entonces, ahí mencioné 3 cosas que son distintas, pero que todas están basadas con esta parte inicial de definir el segundo. Entonces, esta definición de segundo, como mencionaba antes, hay un peso ponderado que se le da a cada reloj atómico. Y este peso ponderado sí cae mucho en qué tan preciso es ese reloj, o sea, qué tan bueno es midiendo, con qué nivel de precisión puede o no medir esta diferencia entre los estados hiperfinos del estado base de cesio. Entonces, si tienes un reloj atómico que se determina por sus condiciones experimentales, que es muy preciso, el peso ponderado que se le da a ese reloj es mayor que a un reloj en el que, pues es que lo pueden medir, pero no lo pueden medir con tanta precisión. ¿De qué depende eso? De la precisión. Sí depende de qué tan
qué tanto se lograron emplear los átomos, qué tan... Hay muchas variables, por ejemplo, iniciando solamente con las bombas de vacío, ¿no? Es el, pues, ¿a cuánto llegaste cuando sacaste todo el aire? ¿Cuál es el nivel, cuál es la presión que hay dentro de tu cámara? Mientras la presión sea menor, significa que sacaste más aire y que entonces tienes menos átomos, moléculas, en especial nitrógeno, interfiriendo en. Entonces, lograr un buen vacío como primera parte. La alineación de los láseres, la sintonización de los láseres, qué tanto los láseres se mueven o no una vez haces un lock en una cierta longitud de onda. Y de ahí para allá hay muchas otras variables que determinan que un experimento tenga una alta precisión o no tenga una alta precisión. Entonces, una vez se hacen estos promedios ponderados, pues no todos los experimentos pasan lo mismo para la definición del segundo. Entonces, ¿por ahí vamos bien? Ok, de la pregunta, ¿qué falta de la pregunta? No, básicamente era precisamente entender qué es lo que le daba el peso específico a la precisión del instrumento, y me quedaba la duda si era la medición de la temperatura. En ese sentido yo entendería, pues, medir bien el tiempo, depende de la temperatura, a lo mejor la temperatura realmente es mi referencia del tiempo. Ya. No depende solo de la temperatura, o sea, una vez se enfrían los átomos, sí, es importante que sean enfriados a una cierta temperatura muy baja. Pero después de que se enfríen, viene otro experimento, que es el experimento para poder determinar esta diferencia entre los estados hiperquinos del estado base del cesio. Y ese experimento es algo que, digamos, que tiene su relevancia en cómo lo haces para poder determinar la precisión final. Entonces, enfriar los átomos es como paso 0.1 y luego ya hacer el experimento para determinar la separación de los niveles hiperquinos, es decir, determinar cuál es el valor del segundo. Es otro experimento adicional. ¿Puedo hacer una pregunta? Creo que va a ser una pregunta un tanto difícil, más que nada por simplificarla, ¿no? Vale ser completarla. Pero comenzó su plática hablando de toda su trayectoria y cómo hizo una movilidad, digamos, hacia un emprendimiento a lo que tendría que ser la industria. Yo creo que también hay una área muy importante, más allá de la contribución científica o del desarrollo que hay. Y no sé si en este sentido nos podría comentar algo, aunque sea muy brevemente, de lo que tendría que ser, cómo hizo el emprendimiento de su industria y un poquito, digamos, de los distintos factores o aspectos que abordan estos. Yo sé que, digamos, es algo muy extenso un poquito por el contexto de lo que ya tuve, pero a lo mejor esto podría ser relevante, digamos, para los jóvenes en la comunidad, para poder visualizar o entender un poquito qué es lo que hace en la industria que tiene y en los distintos sectores que abarcan. No sé si Sí, entiendo, es como entender qué es lo que significa emprender y cuáles son los pasos quizás a seguir. ¿Va por ahí la pregunta? Sí, algo por el estilo. Bueno, pues para la parte de emprendimiento diría que es algo que todos podamos hacer, pero creo que es muy importante tener la convicción. Creo que esa sería la parte, tener la convicción de hacerlo, porque no es necesariamente fácil. Imagínense, por ejemplo, si ustedes son sus propios jefes, ¿qué pasaría? ¿Se obligarían a trabajar o no se obligarían a trabajar? ¿Trabajarían 1 hora al día, 10 horas al día? ¿Sí? Parte 1, ¿no? Paso 1, ¿qué harían si ustedes son sus propios jefes? Si pasan, dicen, pues yo no voy a trabajar y pasan los meses, voy a la playa, etc. Entonces, ¿qué pasa con el emprendimiento, verdad? Entonces, requiere de mucha convicción y de disciplina de alguna manera. Obviamente sin pasarse del otro lado, ¿no? Porque pues, si te conviertes en tu propio jefe que te hace trabajar 12 horas al día, pues entonces, ¿para qué, no? Entonces, sí tener en cuenta primero ese aspecto de tener la disciplina para entender que ahora ya todo depende de ti. Entender que pues ya eres tú quien define los tiempos, eres tú quien define cómo las cosas van a ir moviendo hacia adelante, ¿no? Eres tú quien básicamente tiene la batuta de, es que la dirección importante sigue hacia allá, o es que mis clientes están pidiendo esto, o es que mi audiencia necesita aquello, ¿no? Entonces tener un poco toda esta como manejo amplio. Y lo segundo es el hecho de iteraciones rápidas. La mayoría de emprendedores que yo conozco, y es algo que también sucedió conmigo,
es que la primera idea con la que inicias no es la idea, no es la idea final. Entonces tú tienes una idea inicial de qué es lo que te gustaría hacer como negocio, y esa idea va a pasar por una serie de iteraciones y de cambios, ajustes a la audiencia, ajustes a qué es lo que la gente realmente quiere. Porque el error, quizás número uno, que todos cometemos, o muchos cometemos, es tener una idea de negocio y pensar que es una idea genial, la gente debe querer esto. Sí, o sea un servicio, sea un producto, uno tiende a creer que, pues, que uno sabe realmente que eso es lo que la gente quiere. Pero existe esto que se llama un proceso de validación, y el proceso de validación es absolutamente necesario porque lo que uno piensa que la gente quiere o necesita no es necesariamente lo que la gente quiere o necesita. A veces sí, a veces sucede que sí, pero muchas veces sucede que no. Entonces es muy necesario como que poder tener esta capacidad de iterar rápidamente desde esta idea inicial y desde el concepto inicial de es que este va a ser el producto o el servicio, iterar rápidamente ante todo lo que va sucediendo y poder llegar a algo que realmente sea lo que la gente quiere o busca. Para darles un ejemplo, una de las primeras cosas con las que yo inicié fue algo de inteligencia artificial. Ese fue mi primer negocio. Y mi primer negocio lo que hacía era utilizar algo que se llama procesamiento de lenguaje natural. Quizás lo han escuchado, es la base de inteligencia artificial. Cuando ustedes le ponen a ChatGPT algo y le escriben alguna pregunta, todo lo que hay de fondo es procesamiento del lenguaje natural. El hecho de que ChatGPT les entienda cuando ustedes escriben, o si usan Claude, cualquier otra inteligencia artificial, lo que hay de base es el procesamiento del lenguaje natural. Y mi primer negocio fue utilizar el procesamiento del lenguaje natural para hacer algo que se llama análisis de sentimiento de texto. El análisis de sentimiento es, ustedes ven que están todos estos reviews, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? Pues van a, no sé, Yelp, no sé si usan todavía, pero están los reviews y ustedes pueden leerlos, ¿no? Pero a veces son muchos. Entonces, ¿qué pasa si puedes tomar todo ese texto, juntarlo? Si utilizas procesamiento del lenguaje natural, se lo aplicas a ese texto, puedes extraer una cantidad inmensa de información. Puedes saber si la gente está diciendo que le gusta o no le gusta un restaurante, por qué le gusta o no le gusta. Puedes entender el contexto de lo que está escrito. Y no tienes que leer todo, simplemente tienes que programar con Python y otras herramientas adicionales para entender y extraer toda esta información. Entonces, yo dije, mira, el procesamiento del lenguaje natural me encanta. Y si lo notan cuando ustedes ven videos de YouTube, la gente deja comentarios, ¿verdad? Me imagino que los han visto. Están los videos y en cada uno de los videos hay comentarios. Pues yo dije, me parece súper interesante, voy a ver, voy a investigar si hay algo importante o relevante en esos comentarios. Y yo creo que esto puede ser algo que les puede interesar a los creadores de contenido, para entender más a su audiencia y crear contenido que sea más acorde a su audiencia. Bueno, pues esa idea fracasó. Haciéndolo corto, la versión corta de esto es que esa idea fracasó, porque resulta ser que a los creadores de contenido no les importa, no les interesa entender a sus audiencias, como yo pensé que les podía importar. Entonces, es un proyecto que todavía sigue en marcha, pero que ya no sigue en marcha como una empresa que va a obtener algún tipo de ganancias o similar. Entonces, eso es por darles un ejemplo de primera idea con la que inicié, primera idea que fracasó, primera cosa que no continuó, al menos como empresa, pero que sí sigue como un proyecto individual de investigación, simplemente porque me interesa mucho y me gusta mucho toda esta parte de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, bueno, como que de manera resumida es convicción, disciplina, iterar rápidamente, encontrar cuál es el mercado, encontrar cuáles son sus clientes y pues ir por ello. Adelante. Felicidades, doctor. Durante la charla fue llevando diferentes escenarios, diferentes tópicos, diferentes variables. Mencionaba al inicio la velocidad de los átomos en este espacio, mencionó la importancia de enfriar los átomos, habló sobre el tiempo. ¿Cuáles serían esas aplicaciones para enfriar los átomos? ¿Qué relación tiene el tiempo con enfriar los átomos? ¿Cuánto tiempo llevan? O enfriar un átomo, como lo mencionaba con Rayudas, esa relación entre enfriar el tiempo, enfriar el átomo con el tiempo, ¿qué relación tiene? ¿Qué tan rápido enfriamos los átomos? Es
digamos que si lo pongámoslo así, supongamos que tengo ya mi experimento funcionando. O sea, yo ya logré que todo estuviera alineado, los láseres están alineados y la longitud de onda adecuada, las bobinas, el campo magnético ya se lo adecuado. O sea, ya hice todo el montaje experimental y ya me aseguré de que están, digamos, en las condiciones óptimas. Si yo llego una mañana al laboratorio, empiezo a encender los láseres, enciendo digamos, en las bobinas para poder generar el campo magnético, que todo esto ya es algo que ya está, digamos, casi que vas, clicas allá y enciendes, verificas la longitud de onda del láser, lo anclas a una longitud de onda específica para que no cambie la longitud de onda con el tiempo. Todo este proceso puede tomar, digamos, 30 minutos en lo que yo enciendo todo el equipo y una vez ya todo el equipo está encendido y dejo pasar los haces hacia la cámara de vacío, hacia el campo magnético, el tratamiento es instantáneo. O sea, no pasa más de un par de segundos y ya tengo átomos atrapados, bajo estas condiciones ideales, obviamente. Pero mantener algo como eso día a día es relativamente fácil. O sea, si yo tengo mi cámara magneto-óptica funcionando el día de hoy, atrapo átomos el día de hoy, voy a mi casa, descanso, regreso el siguiente día al laboratorio, enciendo de nuevo todo, ahí están de nuevo los átomos, puedo volver a atrapar de nuevo átomos, y así día con día. A menos que algo pase con alguno de los láseres o con alguno de los sistemas, que es algo muy típico. Pero si no, simplemente es una cuestión de segundos. Una preguntita relacionado con eso, los relojes cuánticos entonces que existen y que están funcionando, ¿esos nunca se apagan? ¿Los relojes atómicos? Sí, los relojes atómicos. Sí, los relojes atómicos están en funcionamiento Nunca se apagan. constante. No tiene que llegar a perderlos. Adelante. Bueno, yo tengo una duda sobre el funcionamiento como tal, el enfriamiento de los átomos. No sé si a lo mejor sí es o no es, pero nosotros en nuestro curso de mecánica cuántica vimos efectos de campos magnéticos sobre desdoblamiento de orbitales en electrones, digo en átomos. Y a partir de eso, bueno, nada más vimos como una ligera explicación de que existe una aplicación llamado enfriamiento Sísifo, donde se induce un campo magnético, se desdoblan los orbitales para permitir que los electrones puedan ser excitados con menor energía. Luego se quita el campo magnético y cuando los electrones vuelven a su estado original, liberan más energía de la que perdieron, perdiendo energía del átomo, lo que se traduce en pérdida de temperatura. No sé si ese es el funcionamiento del enfriamiento o es otro. Bueno, una de las cosas que hay detrás es algo que yo no mencioné. Sí, bueno. Hay varias cosas que no mencioné sobre el enfriamiento de átomos. Una de ellas es la melasa óptica. Resulta ser que yo no solo envío los haces hacia el campo magnético, hacia la cámara de vacío, y no solamente pongo el campo magnético, sino que cuando hago ese par de cosas, se genera algo que se llama una melasa óptica. Esta melasa óptica es como, y quizás si ves el video de internet lo vas a ver, lo representan muy bonito como estos circulitos que son los átomos, y los átomos están así levantando sus patitas y se están quedando pegados a esta melasa óptica. Entonces, como cuando, no sé, tienes una goma de mascar y se te pega. Y es porque los átomos no solamente es como, yo hablé de los láseres, como los láseres, en este efecto contraintuitivo de que sirven para enfriar en vez de para calentar. Pero no es solamente el intercambio de energía entre fotones o entre el láser y los átomos lo que genera todo esto junto con el campo magnético, sino que bajo todas estas condiciones se genera esta melasa óptica. Y esta melasa óptica es la que sirve a su vez para mantener los átomos, si notas, todos están dirigidos hacia el centro de la cámara, se mantienen en una misma posición, a menos que yo haga algún cambio en la cámara, cambie el campo magnético o cambie la potencia de alguno de los haces. Pero estos átomos están posicionados en el centro y mucho de ellos gracias también a que las condiciones son las adecuadas para que ellos puedan estar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra. No sé si también no sé si, pero cuando se introduce los átomos a enfriar en la cámara, se introducen después de que se realiza el vacío. Sí. Y se introducen como un gas o como un sólido. Ese es otro detalle que no mencioné. Los átomos de rubidio en temperatura ambiente son sólidos. Entonces lo que tenemos en realidad es como una plaquita de rubidio
Y esa plaquita de rubidio la calentamos. Y una vez se calienta, entonces se genera el gas de rubidio. Y este gas lo introducimos en la cámara después de haber hecho el vacío. Entonces, básicamente tenemos como dos sectores. La cámara principal de vacío, en donde si sacas todos los átomos y moléculas de la cámara, luego tienes una pequeña valvulita aquí que permite el paso de átomos de rubidio hacia la cámara donde ya existe vacío. Pero si el rubidio es básicamente sólido y lo que haces es calentarlo para poder generar un gas de rubidio y poder enviar los átomos hacia la cámara de vacío. Bueno, bien, pues nuevamente le damos un aplauso, por favor. Un pequeño detalle de parte del agradecemos mucho su participación. Muchas gracias.